el voto de castidad, que ellos como hombres de Dios aparentemente se entregaban para no tener actividad sexual con mujeres. Algunos lo hacían voluntariamente, algunos no lo hacían voluntariamente, sino lo hacían porque el mismo credo, el mismo gobierno eclesiástico se los pedía como un requisito para poder ser parte de ellos. Y dentro de ellos encontramos algunas personas que resistían a cualquier tipo de cosa que pudiera proveer placer a sus vidas. En la historia habla de un grupo de personas que eran tan radicales que incluso se iban hacia los lugares desérticos y ahí hacían sus moradas, ahí vivían con su familia, y al vivir ahí con su familia, entonces ellos renunciaban a cualquier tipo de acceso a cosas materiales, comidas, incluso comidas, no comían comidas delicadas. La Biblia habla de comidas delicadas, que eran carnes finas o que eran manjares, que algunos reyes y algunos hombres tenían acceso a ellas. Y se dice de estos hombres, algunos de ellos llegaban al punto de que si llegaban a una casa, siendo hasta cierto punto obedientes al mandato de Dios, Dios dice que cualquier lugar donde fueran y que todo lo que les pusieran en la mesa comieran de ello. Entonces había veces que llegaban y los recibían muy bien, con comidas muy buenas, cortes de carnes muy buenos, muy finos. Y entonces ellos, para no darle gusto a su gusto, entonces lo que hacían es que dejaban que la comida se tirara al suelo, o la tiraban ellos sin que nadie se diera cuenta, y la arrastraban en el suelo, para que a la hora de empezar a comer, ni aún su paladar pudiera tener el gusto de disfrutar de una comida como esa. Entonces, y en un tiempo de la historia en relación a los asuntos de Dios, ha habido personas que han creído que, por ejemplo, el hombre de Dios, hablando, me voy a dirigir directamente hacia los hombres, que el hombre de Dios tiene que ser una persona que no tiene que tener ningún tipo de prosperidad, ningún tipo de cosas materiales. Sacado del contexto, por supuesto, ¿no? Entonces, se habla, muchas veces se toca el asunto de Pablo, y se dice que Pablo era un hombre que no era una persona pudiente, o sea, no era una persona adinerada, cosa contraria a lo que enseña la palabra de Dios. En Pablo vemos un hombre que, de acuerdo a lo que marca la historia, era un hombre adinerado. Para ellos poder pagar sus viajes misioneros, que tardaban meses, tenían que pagarlos, lógicamente, no se los regalaban. Y también tenían acceso hasta cierto punto a ofrendas que les llegaban a dar. En una parte de la escritura muestra que el apóstol Pablo, encontrando a una pareja que se dedicaba a hacer casas de acampar, llegando a esa ciudad, se puso a trabajar un poco con ellos para no ser carga a la iglesia de Corinto, porque en la zona de la iglesia de Corinto a Pablo lo atacaron en algún momento en su apostolado. Entonces él le empieza a decir a los hermanos de ahí que si acaso ellos no tienen también la bendición de poder sembrar entre ellos lo espiritual y poder cosechar lo material. Y Pablo menciona ahí, ¿o qué acaso nosotros no podemos no trabajar como nosotros hermanos? Porque ellos se dedicaban de lleno a la obra de Dios. Entonces, tomando ejemplos como esos fuera del contexto, se habla de que eran personas que no tenían nada. Si bien es cierto, encontramos en la Biblia que hubo hombres que se animaron a dejar todo, como ha pasado el tiempo en el caso de muchas personas, pero no es que Dios esté peleado con la prosperidad. En la Biblia incluso encontramos Abraham, por ejemplo, era un hombre que, dice la Biblia, lo menciona como un hombre riquísimo, un hombre que tenía mucho. David, el rey David, otro hombre de Dios, que cuando vemos un poco acerca de la información que la Biblia nos da, tenía él incluso bodegas donde guardaban tesoros que eran muy apreciados para él, que llegó él a conquistar a través de derrotas de otros pueblos. Y parte de las conquistas es que saqueaban las ciudades y se llevaban los tesoros, y esos tesoros se los entregaban al rey. Y el rey tenía bodegas, tenían almacenes llenos de cosas materiales. Cuando se construyó el templo que Dios le dio la oportunidad a su hijo Salomón, vemos ahí cómo le entregó toneladas de oro a su hijo para que pudiera construir ese templo, porque había partes del templo que habían sido forradas con oro puro. Entonces, en sí el dinero no está registrado como un asunto en el cual el hombre de Dios lo rechace, pero una cosa que sí nos deja ver la palabra de Dios es que es la raíz de muchos males. Hay personas que llegan a tener dinero y al no tener la capacidad de controlar la bendición que en un momento dado Dios esté derramando sobre ellos,
Entonces empiezan a perder la brújula, empiezan a perder el piso. En alguna ocasión mi mamá tiene un dicho que ella dice, ¿no? El dinero no cambia a la gente, porque ya ve que normalmente se oye entre la sociedad que el dinero cambia a la gente. Y dice, el dinero no cambia a la gente, dice, la muestra tal como es. Y yo creo que sí es cierto, porque alguien que verdaderamente pues ha sido una persona noble, humilde, normal entre la gente, tenga o no tenga, siempre se conduce de la misma manera, tenga o no tenga dinero siempre va a ser igual. Alguien que no logra manejar bien el asunto del dinero, entonces sí lo puede corromper. En el libro de Primera de Timoteo, hermanos, Pablo, hablándole a Timoteo, que era un joven pastor, le habla acerca de, pues poniéndolo a meditar en el asunto del dinero. Entonces, de antemano, tenemos que saber que el dinero no es malo, el dinero con la bendición de Dios, hermano, y todos somos conscientes de que aquí en este mundo todo se mueve a través de dinero, ¿verdad? Entonces sería una hipocresía el decirle a la gente, no, el cristiano no tiene que tener dinero, porque no es así. La gente se prepara, ¿por qué? Porque queremos vivir cada día mejor. De acuerdo a cómo nosotros queremos vivir, pues también es nuestra diligencia, nuestro empeño para seguirnos preparando, y si lo hacemos de una manera legítima y honradamente y lo hacemos bien, Dios bendice a sus hijos, hermano. Entonces Dios bendice a sus hijos, pero tenemos que nosotros tener mucho cuidado cómo trabajamos, cómo manejamos el asunto del dinero, porque hay personas que con el dinero se han corrompido, hombres de Dios se han corrompido y han hecho cosas, pues desgraciadamente por el acceso que tienen al dinero, cosas que pudieron incluso provocar su caída, su ruina, su derrota. Entonces en eso tenemos que tener mucho cuidado, porque el que da el dinero, hermanos, y eso lo tenemos nosotros que tener bien claro, es Dios. El salmista David tenía bien claro ese punto en su vida, de tal manera que incluso en aquella ocasión cuando ya empezó a desempolvar todos sus tesoros que iba a darle a su hijo Salomón para la construcción del templo, dice el salmista David reconociendo, hermano, y eran toneladas de oro. Si leen ustedes ahí en el libro de Crónicas, del capítulo 28 en adelante, se van a dar cuenta, toneladas de oro. Entonces, dice el salmista David, porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer cosas voluntariamente? Dice, pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Y Santiago dice lo mismo, toda buena dádiva, todo don perfecto desciende de lo alto. Entonces nosotros tenemos que reconocer como hombres de Dios que lo que tenemos en cuanto a dinero, sea mucho, sea poco, viene de la mano de Dios, y tenemos que ser felices y estar contentos cualquiera que sea nuestra situación. No es bueno conformarnos en el sentido de, pues entonces no tengo nada, pues no quiero tener nada. Yo creo que también la gente conformista no avanza, pudiendo tener la oportunidad de poder seguir avanzando de una manera correcta ante los ojos de Dios. Si lo hacemos legítimamente, esa es una bendición que la Biblia dice que la bendición que da Jehová es la que enriquece y no añade con ella tristeza. Entonces, pero hay que cuidar mucho el asunto del dinero. ¿Cómo nos comportamos, hermano? Si tenemos o no tenemos, ¿cómo nos comportamos? Para que de esa manera Dios sea siempre glorificado en nuestras vidas. Amén. En el versículo 6 del primero del libro de Timoteo, capítulo 6, versículo 7, vamos a leer del 7 en adelante, y fíjense lo que dice la Biblia, hermano. Recordemos que la Biblia es la palabra de Dios, y entonces por medio de ella nosotros podemos prevenir muchas cosas, hermanos, en nuestras vidas. ¿Sí? Por eso es que debemos estar atentos a la palabra de Dios. Dice, porque nada hemos traído a este mundo. Y eso es una verdad, ¿verdad? Todos estamos conscientes de eso, ¿no? Cuando llegamos incluso venimos desnudos, ¿verdad? Nada hemos traído a este mundo. Y luego dice, y sin duda nada podremos sacar. ¿Sí? Y esto es algo importante, hermano, porque había hombres y ha habido hombres en algunas culturas que tienen la creencia de que en la otra vida podían llevarse todas sus riquezas y sus tesoros, ¿sí? Y porque ellos creían que al almacenar más y ya yéndose de aquí, allá en la otra vida ya es donde ellos iban a comenzar a disfrutar sus bienes. Y ahí encontramos algunos incluso faraones o algunos reyes en otras culturas que los enterraban juntamente con todo su dinero, con toda su riqueza, y los ponían en pirámides, sí, que eran sus tumbas,
Y posteriormente, pues ya los saqueadores, cuando los ladrones se encontraban con esas tumbas, pues ya se imaginarán todo el manjar, todo lo que se agarraban, y ellos prácticamente eran los que terminaban disfrutando lo que aquellos hombres llegaron a acumular. Nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Y luego dice, así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque aquí viene la parte, hermanos, y fíjate, dice, porque los que quieren enriquecerse, caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Y lo dice porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Ahora, si bien es cierto que este capítulo o este libro, en esta parte de este capítulo, Pablo se lo está dando a Timoteo para ministros o hombres de Dios, no hay una diferencia en el asunto de la gente que tal vez no es todavía un ministro, que todavía no es un servidor de Dios, porque esto tiene una aplicación en general. Todos sabemos, o sea, no solamente los ministros, cuando llegaron aquí a la tierra venían sin nada, todos venimos sin nada, y no solamente los ministros, cuando se vayan, se van a ir sin nada, todos nos vamos a ir sin nada. Y entonces dice, teniendo sustento y abrigo, porque hay gente que aunque no sirva a Dios, puede no tener sustento y no estar contento con ello, o puede tener mucho sustento y de todas maneras ser infeliz, porque Jesucristo decía, la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee, no consiste en eso. Y hay un caso en el libro de Lucas, Jesucristo toca este caso en el libro de Lucas capítulo 12, versículo 16, y les dice lo siguiente, hermanos, les leo, también les refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí, diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Pero aquí viene la parte más triste, versículo 20 dice, pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Entonces, nos deja ver los diferentes ejemplos en la Escritura de lo mal que puede ser el dinero mal manejado, hermano. Hay personas, hay hombres de Dios, hermanos, que han dejado a su familia cuando les comienza a ir bien en la vida. Se han visto muchos casos de personas que en un golpe de bendición, nosotros no podemos decir un golpe de suerte, porque para el cristiano no existe la suerte, sí, pero en un golpe de bendición a Dios le place comenzar a derramar mucha bendición sobre nuestras vidas. Y entonces ya cuando empieza uno a tener más, llega el momento donde esas personas comienzan incluso a apartarse o a olvidarse de su propia familia. ¿Por qué? Porque vamos a ver la parte de las mujeres, porque hay muchas mujeres interesadas que cuando eso comienza a pasar, pues empiezan a vernos guapos, fuertes, ¿sí? Y empiezan a vernos diferente. Y lo peor de todo es que hay hombres que al no tener el control sobre el dinero se la creen y son capaces de hacer cualquier cosa porque el dinero los está controlando. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado porque ha habido hombres de Dios, hermano, que han sido destruidos porque empezaron a desviar su corazón y se fueron detrás del dinero. Tenemos que cuidar esa parte. Jesucristo hablaba diciendo que no podemos servir a Dios y a las riquezas. Y cuando se refería de las riquezas, hermanos, en el libro de, miren, vengan para acá, los evangelios, cuando se refería a las riquezas, hablaba de un Dios que era un Dios conocido en aquellos lados como el Dios Mamón. El Dios Mamón se consideraba como el Dios de la riqueza. Capítulo 6 de Mateo, versículo 24, dice lo siguiente, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios, y lo que dice,
a las riquezas. ¿Sí se dan cuenta? ¿Sí ven o no? Entonces no se puede, se me están viniendo unos pasajes a la mente que quiero compartir con ustedes. Cómo la palabra de Dios, hermano, muestra cómo para algunas personas el dinero incluso puede volverse su amo. Puede volverse su amo de tal manera que controla su vida. Hay personas que su confianza está puesta en el dinero. Hoy, por ejemplo, hace algunos años atrás, vemos cómo hubo personas que cuando vino esta depresión económica aquí en Estados Unidos muy fuerte, ¿qué fue lo que pasó? Muchos terminaron ahorcándose. ¿Por qué razón? Porque tenían su confianza completamente puesta en el dinero. ¿Qué pasaría si de repente Dios le place permitir que nosotros como hombres de Dios pasemos por una etapa como la que pasó Job, hermano? Job era un hombre riquísimo, un hombre que tenía muchísimo, habla la Biblia de miles y miles de ganado, y tenía tantas cosas, tenía criados incluso. Llegó un momento donde Satanás viene delante de Jehová, y Jehová le comienza a dar buen testimonio de Job. Le dice: ¿ya consideraste a mi siervo Job, que no hay otro varón como él en la tierra? Le empieza a hablar de que un varón íntegro, temeroso de Dios, apartado del mal, y le empieza a dar un informe Dios a Satanás de qué tipo de hombre era Job. Y Satanás agarra y le presenta un argumento a Jehová y le dice: pues ¿cómo no te va a adorar? ¿Cómo no te va a servir? ¿Cómo no te va a buscar? ¿Cómo no te va a cantar? Pudiera hacer todo eso. Si mira todo lo que tiene, tú lo tienes cercado, y al trabajo de su mano le has dado bendición. Y le empieza a dar ahí Dios Satanás un argumento a Dios por el cual supuestamente Job estaba sirviendo a Dios. Y le dice Satanás, pero quítale todo lo que tiene y vas a ver si no va a blasfemar en tu propia presencia. Y Dios le dijo: ve, sal y hazlo, nada más no toques su vida. Sale Satanás inmediatamente y llega y arrasa con todo lo que Job tenía. Noticia tras noticia tras noticia mala. Esas cosas pueden llegar a pasar, ahí está en la Escritura. Aquí están en la Escritura. Ahora, pero nos damos cuenta cómo Job era un hombre que su esperanza y su confianza la tenía puesta en Dios. De hecho, él es uno de los que dijo en medio de esa situación que está pasando, miren, vengan acá al libro de Job, él fue uno de los que dijo, porque su esposa lo ve que está todo lleno de sarna, le fue muy mal. En el capítulo, déjame ver, capítulo 2, versículo 9. Aquí ya está bien enfermo Job, hermano, bien enfermo, y ya perdió todos sus bienes. Si leen el capítulo 1, versículo 13, y leámoslo para acá que tenemos un poquito de tiempo. Versículo 13 dice: un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían en casa de su hermano el primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo: estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos, y acometieron los heveos y los tomaron, y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Aquí comenzó el ataque de parte de Satanás, usando gente para empezar a atacar la vida de Job, destruyendo sus ganados. Versículo 16 dice: aún estaba hablando, que le trajo mala noticia, estaba hablando, dice, cuando vino otro que dijo: fuego de Dios cayó del cielo que quemó las ovejas y los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte las noticias. Entonces sus ovejas, todo su ganado de sus ovejas y a sus pastores, dice que cayó fuego. Y fíjate cómo le dicen fuego de Dios, y no era fuego de Dios. Satanás lo estaba atacando. ¿Sí? Los ataques que se reciben en medio de las cosas que llegan a pasar. Versículo 17 dice: todavía estaba hablando y vino otro que dijo: los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Entre tanto que hablaba, vino otro que dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito, y un gran viento vino al lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Solamente escapé yo para darte la noticia. Entonces Job se levantó y rasgó su manto, rasuró su cabeza, se postró y en tierra, dice, y adoró. Y versículo 21, lo que leímos allá en Timoteo, dice: y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, dice, ni atribuyó a Dios despropósito alguno, no le echó la culpa a Dios. Eso es lo que está pasando.
pero perdió todo en cuestión de minutos, hermano. Noticia tras noticia mala, todo se desapareció de su vida. Entonces, porque él no tenía puesto su esperanza en las cosas materiales, en este caso, en el dinero. Y no podemos, cuando Jesucristo habló esto de que no podemos servir a dos señores, porque terminaremos aborreciendo a uno y amaremos al otro, o estimaremos el uno y menospreciaremos al otro. Dice, no podemos servir a Dios y a las riquezas, porque también hay personas, hermano, que por ir detrás del dinero dejan a Dios y se apartan del Señor. Y entonces andan corriendo detrás del dinero. Y te lo vuelvo a repetir, el dinero no es malo. Lo malo es nuestro comportamiento que tenemos hacia él. Y en medio de esto es a lo que Pablo se refería cuando decía, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y en muchas codicias necias que hunden a los hombres. Vamos para 1 Timoteo, capítulo 6:9. Dice, porque los que quieren enriquecerse. ¿Enriquecerse es malo, hermano? No, tampoco es malo. Ahora, si Dios le place, está bien, pero si no le place, igual también tenemos que estar contentos, ¿no? Porque no toda la gente va a ser rica, hermano. Esa creencia de que a veces en algunos lugares le enseñan a la gente que todos los cristianos tienen que ser ricos es una doctrina demoníaca, porque esto no depende de uno, ¿sí? Simplemente depende de Dios y depende también de alguna forma pues de la preparación de la gente. Si la gente se prepara, pues va a tener un estilo de vida mejor, ¿verdad? Que la gente que no se prepara. Ustedes saben, los países comunistas, hermano, normalmente en los países comunistas quieren quitarle a la gente que tiene, que se ha esforzado, para poder que todos tengan en común lo mismo. Y entonces por allá vemos un grupo de personas que no quieren trabajar, le quitan a los ricos que se han preparado, que han tenido esto, para poderle dar a la gente que no quiere trabajar. Aquí en este país algo de eso vemos, ¿no? Un grupo prácticamente viviendo de esa manera, de una forma hasta cierto punto conformista, el cual el mismo gobierno usa, pero ahí los tiene quitándole a la gente muchas veces para poder mantener a esas personas. Eso no es de Dios. Para el Hijo de Dios no es así, porque incluso la palabra de Dios dice, el que no trabaje, que tampoco coma. Entonces el dinero, quererse enriquecer en sí, las riquezas no son malas. Mala vida son malísimas, porque tarde o temprano se van a ir de nosotros. ¿Sí? Entonces, los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, hermano, porque el dinero también genera mucha tentación en la vida de nosotros los seres humanos. Y esto es algo que mucho hombre no logra manejar bien esta situación y es capaz de hacer cualquier cosa con tal de obtener el dinero. Hay gente que es capaz hasta de matar, hermano. Ustedes saben que en la sociedad se da cuenta, hay personas que envenenan, por ejemplo, saben que hay un buen seguro de vida y van envenenando poco a poco a las personas, las van matando lentamente para quedarse con el seguro. Vienen las investigaciones, se dan cuenta de que el mismo familiar provocó la muerte de esa persona. Señores que trabajaron todo el tiempo, agarran a los hijos, van y los arrojan allá a un asilo de anciano, allá está el pobre señor, la pobre señora abandonados y los hijos nada más esperando a que se mueran para poder aprovecharse de la herencia. Por el dinero la gente es capaz de hacer cualquier cosa. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado porque dentro de las cosas más peligrosas que podemos hacer, número uno, hermano, es dejar nuestra relación con Dios por andar detrás del dinero. Eso tiene uno que cuidarlo bien, que no sea una causa, la búsqueda en una forma de avaricia, como dice aquí en el libro de aquí mismo, en el versículo 10, dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. ¿Sí? El dinero hay que verlo como es. El dinero tiene que ser un sirviente de nosotros, no tiene que ser un amo de nosotros. Hay que usarlo para lo que es, para lo que de alguna manera ha sido creado, para servir al hombre, no el hombre para servir al dinero. Porque hay personas que de verdad están esclavizados del dinero. No hay otra cosa en su mente más que están pensando y pensando, puros números y números y números, y no piensan de la misma manera en Dios. Entonces es una forma de darnos cuenta cuando nos estamos desviando y estamos a punto de caer en tentaciones, en lazo del diablo, en destrucción, posiblemente por ir detrás del dinero, hermanos. La bendición, hermano, las bendiciones de Dios nos alcanzan a nosotros, nos alcanzan.
Si eso es lo que dice Deuteronomio capítulo 28, 1 y 2. ¿Y cómo nos van a alcanzar? Cuando tú y yo ponemos atención al Señor, ponemos oído atento al Señor. Y dice, acontecerá, si tú que escucharas, pones atención a mis mandamientos. Dice el Señor en Deuteronomio, todas estas bendiciones vendrán sobre ti, dice, y te alcanzarán. Vendrán sobre ti y te alcanzarán. La obediencia genera que nosotros nos volvamos como un imán de la bendición de Dios. Y la bendición nos va a alcanzar, hermano. Porque la gente que quiere enriquecerse, así como se enriquecen algunos, buscando la manera de hacerlo y de una forma afanosa, de una manera avara, en el cual no se sacia de tener la persona, no se sacia de tener, entonces lo que va a pasar es que así se le van a ir, hermano. Eso lo habla la palabra de Dios. Proverbios 23:5 dice lo siguiente, en Proverbios 23:5 dice, ¿has de poner tus ojos en las riquezas siendo ningunas? Vuelvo a repetir esto, dice, ¿has de poner tus ojos en las riquezas siendo ningunas? Y luego dice, porque se harán alas como las águilas y volarán al cielo. O sea, desaparecerán en el momento que menos lo esperemos. A su pueblo Israel, hermano, en el tiempo del profeta Ageo, el pueblo ya estaba prácticamente distraído completamente de su relación con Dios. El templo lo habían abandonado, ¿sí? Hablaba de su relación con Dios, estaban completamente viviendo una vida apática, desinteresada a los asuntos de Dios. Cuando Dios levanta al profeta Ageo, va y lo manda, le dice, dile al pueblo que ellos dicen que es el tiempo para que ellos levanten casas grandes, artesonadas, dice, y mi casa está desierta. Y entonces le dice, dile que suban al monte, que traigan madera. Dice, porque están sembrando mucho y están recogiendo muy poco. Se arropan para calentarse, dice, no pueden calentarse. Comen, no se sacian. No quedan satisfechos, les dice. Entonces, el que trabaja a jornal, el que trabajaban por salario, dice, reciben su jornal en saco roto. Y hermano, tú sabes recibir el jornal o tu paga e intentar meterlo en un saco roto, tú ya sabes lo que va a pasar. ¿Qué va a pasar? Se va a ir, se va a caer, se va a salir. Bueno, dice, reciben su jornal en saco roto. Y luego lo siguiente les dice, ellos van a guardar en casa, van a ahorrar en casa, y dice, y yo lo disiparé en un soplo. Lo disiparé en un soplo. ¿Sí? Y esto muestra cómo cuando la gente, el Hijo de Dios, pone su confianza en el dinero, hermano, y se aparta de Dios, Dios con un soplo puede hacer que desaparezca todo eso de nuestras manos. Y hay gente que en su búsqueda y su afán y su avaricia detrás del dinero, hermano, han abandonado su relación con Dios. ¿Y qué es lo siguiente? Que tarde o temprano van a caer, tarde o temprano. Edom era una nación muy pequeña, y cuando levantó Dios al profeta Abdías, lo manda para allá y les dice, dile que la soberbia de su corazón los ha engañado. Ellos creen que por el hecho de que habitan en las hendiduras de las peñas, en su altísima morada, piensan que ahí nada va a pasar. Pero les empieza a hablar a través del profeta Ageo, le dice, si se remontan como las águilas y entre las estrellas ponen su nido, de ahí los derribaré. Eso Dios se lo decía a su pueblo, cuando su pueblo apartaba su corazón de él y empezaban a poner su confianza en las cosas materiales, hermano. Entonces el dinero en sí no es malo. La raíz de todos los males es el amor al dinero. Hay que tener mucho cuidado, hermanos. ¿Sí? Hay que tener mucho cuidado y ser temerosos de Dios para que nuestro corazón no se aparte de Él y podamos caminar juntamente cuidando todo alrededor de nosotros. Hay gente que ha perdido su relación con Dios, por una consecuencia va a perder su relación con su familia y posteriormente va a perder su relación, de tal manera que ha habido personas que incluso han perdido a su familia porque por andar corriendo detrás del dinero ni siquiera atienden a su familia, hermano, y eso llega a pasar. Entonces esa es una tentación muy fuerte en la vida de mucho hombre de Dios, hermano, y en este país no se diga, ¿sí? A mí me ha tocado ver, yo recuerdo cuando, pues ya tenemos tiempo en el ministerio, pero en alguna ocasión un hermano que recién venía de México, decía él, no, aquí en Estados Unidos es bien fácil ser cristiano, así decía él. Y entonces yo le dije, no, pues estás bien equivocado. Le digo, no sabes de lo que estás hablando. Le digo, aquí en Estados Unidos cuesta trabajo ser cristiano. Me dice, no, si aquí está más fácil. Le digo, bueno, espera, acababa de llegar, tenía apenas como un mes.
Digo, espérate un ratito. Digo, aquí la gente, el peor Dios que tiene la gente, y mucho cristiano desgraciadamente anda detrás de ello, y dejan a Dios, es el dinero. Y vas a ver, y a diferencia de la gente de nuestros países, aquella gente, hermano, de verdad que tiene que buscar de Dios, porque solamente por medio de Dios es que logran sustentar sus necesidades. Y como aquí lo tenemos todo rápido, ¿sí? Llega un momento donde nos sentimos tan autosuficientes de que, no, pues ya voy a trabajar, tengo lo que necesito, quiero más, consigo otro trabajo, quiero todavía más, pues de una vez unos 3 turnos, y no importa cuánto tiempo invierta, yo sé que lo voy a tener. Porque en este país hay acceso, hermano, para que la gente económicamente y materialmente viva bien. Y hay mucho acceso para eso. Y eso no tiene nada de malo. Lo que es muy malo es que la gente, hermano, hombres de Dios, están dejando su relación con Dios por ir detrás de las cosas materiales. Y no les está importando el cuidar su vida espiritual. Y eso los va a hundir, los va a traspasar de muchos dolores, y tarde o temprano se van a dar cuenta de que de nada sirvió todo el desgaste físico que tuvieron, porque hay personas, hermano, que llegan a un punto donde ni en medio de sus enfermedades su dinero les alcanza para curarse. En alguna ocasión fuimos a visitar a una persona y fuimos a hablar de Cristo, y este hombre llegó a ser un hombre muy adinerado aquí, y tenía una compañía muy próspera, y una casa muy grande, estaba muy bien acomodado, y entonces de repente se comenzó a enfermar, y entonces empezaron los biles y pues las cuentas. Normalmente ese tipo de personas cubren cuentas muy altas, y poco a poco le comenzó a pegar la crisis. No le encontraban qué tenía de enfermedad. Fuimos a visitarlo, el señor estaba por allá, arrinconado, ni siquiera dentro de una recámara, arrinconado en una zona por allá, casi ya urgiéndole a la familia que se muriera, porque estaba haciendo ya una carga, casi ya para salir de la puerta, así en la cama ahí, y el señor secándose, no le encontraban qué tenía, y muriéndose lentamente. Todo el dinero que llegó a hacer, de nada le sirvió para poder ayudarle a levantarse de ese lecho en el que se encontraba, al grado de que al último ya se volvió en una carga muy fuerte para la familia, y de tal forma que incluso una vez que lo fuimos a ver, estaba él triste y dice, no, es que parece que ya aquí lo que quieren es que me muera. Y la verdad es que sí se sentía ese ambiente dentro de casa, que ya lo que querían era que ya se fuera. Y todavía llegan los del funeral y le dicen, y todavía, dice, hermano, todavía para aumentarle un poco más, dice, vienen los del funeral y me dicen que por favor no se me vaya a ocurrir morir mañana, porque va a haber una nevadota. Imagínate, nada más. Y nosotros ya, pues, gente que toda su vida, hermano, dedicó su tiempo, pero fuertísimamente, de una forma extrema, desgastante, a hacer dinero, y nunca tuvieron la oportunidad de poder tener una buena relación con Dios, y al último, aunque quisieron, ya no hubo tiempo. Cuidado con eso, hermano. Eso es una tentación que ha destruido la vida de muchos hombres de Dios. Y si nosotros no cuidamos esa parte de nuestras vidas, no solamente va a destruirnos a nosotros, sino va a destruir a nuestra familia. Hay hombres de Dios que incluso detrás de la búsqueda del dinero han abandonado a la familia. Y llega el momento donde ya los hijos crecen y entonces están con esos vacíos, les dieron todo económicamente hablando, pero lo que verdaderamente necesitaban, que era el afecto, la presencia de esos padres dentro de esos hogares, nunca la tuvieron. Entonces tenemos que meditar en eso, hermano, como hijos de Dios, como hombres de Dios, porque esto ha destruido la vida de muchos hombres de Dios. Amén. Y la siguiente, voy a tocar la siguiente, porque en el otro tema vamos a traer acerca de las mujeres y vamos a participar todos. Entonces el siguiente, hermano, es la cuestión de la fama y el poder. Como consecuencia, cuando una persona comienza a tener, pasa, ¿no? Que la verdad es que nosotros los hispanos, hermanos, somos considerados socialmente como gente emprendedora, gente trabajadora. Entonces, ¿qué pasa? Que la verdad aquí hay muchas oportunidades. Entonces, la gente que quiere verdaderamente salir adelante en este país se puede. Y si lo hace uno bien, hay muchas formas de poder llegar lejos cuando somos personas que somos trabajadoras. Porque donde quiera que nosotros lleguemos, la gente, los patrones aprecian el trabajo de uno. Entonces ellos, de hecho los americanos, aprecian el tener trabajadores hispanos, porque su testimonio de ellos es que su gente realmente no les hace el mismo trabajo, ni de la misma manera, ni por la misma cantidad de dinero que un hispano. Entonces en este país también se da mucho, que hay muchos que Dios nos ha dado el privilegio
de estar en posiciones donde tenemos cierto poder, donde tenemos la oportunidad de alguna manera de tener mando, de tener autoridad. Y hasta cierto punto, Dios promoviendo nuestras vidas, pues empieza la gente a darse cuenta de que está pasando esto y aquello en nuestras vidas. Entonces hay personas que cuando comienzan a tener, hermano, la verdad sienten que ni el piso que pisan los merece. Y eso, hermano, es muy peligroso para nosotros los hijos de Dios, muy, muy peligroso. En la Biblia encontramos casos, yo estaba pensando en algunos cuantos de estos casos, de hombres que tuvieron mucho poder y que Dios los bajó a un estado. Ahí está un caso, lo hemos hablado muchas veces aquí, del rey Nabucodonosor. El rey Nabucodonosor era un hombre que tuvo un imperio, el imperio babilónico, y el imperio babilónico, hermano, ha sido reconocido por su riqueza, por su estructura, por su arte, que eran imperios impresionantes. Es algo parecido como a lo que se ve en el Vaticano, tanta arte, tanto poder, tanta construcción, todo lo que se veía, la arquitectura, era algo glorioso. Realmente eran imperios muy poderosos en su tiempo, que su gloria era conocida por todo el mundo. Entonces este rey, el rey Nabucodonosor, en el capítulo 4 de Daniel, muestra la palabra de Dios cómo llegó un momento donde se sintió que ya el corazón de él se le había hecho como un corazón de Dios. De hecho, pensó él en un momento dado de su vida, y Dios lo reprendió de tal manera que le dijo: porque tú tienes corazón de hombre, no de Dios. Tú no tienes corazón de Dios, tú eres un hombre. Y entonces le dieron una advertencia, le dijeron: mira, va a llegar un día donde tu reino va a crecer muchísimo, y la gente van a venir reyes y se van a poner debajo de tu árbol, porque él tuvo un sueño y se lo empezaron a descifrar. Y entonces le dicen: pero va a pasar esto, que va a ser cortado el árbol, ¿sí? Y se va a quedar la raíz ahí. Y entonces esa era una profecía que le vino como advirtiéndole: ten cuidado y no te comportes de esa manera. Se le olvidó. Al paso del tiempo salió de su palacio, se asomó a su balcón, se quedó viendo hacia todo Babilonia, y entonces con la altivez de su corazón dice: ¿qué no es esta la gran Babilonia que yo he construido con la fuerza de mi poder? Inmediatamente en ese momento, hermano, vino un ángel de Dios que lo agarró y vino con el juicio de Dios, y quedó en un estado de locura, quedó loco. Les voy a encargar que lo lean en el capítulo 4 de Daniel. Y quedó loco y terminó sin imperio, sin reino, sin poder, sin dinero, sin nada. Y lo sacaron afuera. Allá vivía entre los animales del campo, hermano, entre los bueyes del campo. Y entonces ahí comía, con los bueyes comía, esa era su habitación. Su cabello le comenzó a crecer, sus uñas también. O sea que en un estado total de locura quedó. Pasaron como 7 años, y al fin del tiempo Dios tuvo misericordia de él. Dice, y él deja su testimonio en ese libro de Daniel, dice: y mi razón me fue devuelta. Y entonces dice: todos los habitantes deben de reconocer a Jehová, porque Él es el que reina sobre la tierra, Él es el que hace con los habitantes de la tierra según su voluntad. No hay nadie que le detenga su mano ni le diga: ¿qué haces? Y entonces ahí sí, ya después de que le pasó todo eso, reconoció que Dios, nuestro Dios, es el que reina sobre todo, y que Él es el que da el poder, hermano. Y si a Él le place o le ha placido que tú, que yo, que cualquiera de los que estamos en este lugar tengamos cierto poder de influencia sobre la gente, manejarlo de una manera, hermanos, humildes, porque el corazón que se eleva, Dios lo puede derribar. Dice la palabra de Dios que antes de la caída es la altivez del espíritu. Empieza el corazón a elevarse, siente uno que anda volando, se siente uno intocable, y empieza uno a olvidársele que el que nos ha dado el privilegio de poder estar en esas posiciones es Dios. Si tú eres patrón, si tú tienes acceso a gente, hermano, hay que comportarnos. Claro que cada quien sabemos cómo manejar. Esto no es una clase de cómo debemos manejar nuestros asuntos, pero siempre debe de haber humildad en nuestro corazón, sabiendo que Dios, dice la palabra de Dios, que sobre una persona grande hay otra persona más grande que está vigilando. Y en el caso de nosotros, quien está vigilándonos a nosotros es Dios mismo, hermanos. Amén. Es Dios mismo. Entonces, en ese sentido, hay que tener mucho cuidado, porque todo hombre, dentro de los anhelos y necesidades que tenemos como seres humanos, todo ser humano, hombre, hablando en este caso de los hombres en particular, tenemos deseo de tener poder, hermano. Todos, no hay quien no. Esa es parte de la naturaleza humana.
Entonces, si en un momento dado Dios le place ponerte en una posición de poder, donde tú tienes cierto poder, cierta influencia, hay que ser humildes, hermano. Hay que tener nuestro corazón en el suelo, aprender a glorificar a Dios en todo nuestro estilo de vida. Porque en la Biblia hay casos, hermano, de personas que intentaron robarle la gloria a Dios. Estoy hablando de hombres de Dios, hijos de Dios. Intentaron, bueno, en este caso dirigiéndome a los hijos de Dios, ¿verdad? Estos hombres, algunos de ellos eran paganos. Hay otro hombre también conocido como el rey Herodes. Y entonces en una ocasión dice que el imperio del rey abastecía varias ciudades que estaban en crisis, no había comida. Y entonces por su poder llegó un momento donde mandó un mandato de que no abastecieran a una ciudad que era Tiro, creo, Tiro de Sidón. Y entonces no querían abastecerlos ya y no les daban comida, la gente estaba desesperada por los alimentos. Y dice que un día señalado vinieron con Herodes para hacer una reunión, para hacer una protesta. Y entonces habla la Escritura de que cuando, vamos a ver este pasaje, hermano, en el libro de los Hechos. Fíjense esto, ¿ok? Dice la palabra de Dios que cuando vinieron, en el Hechos capítulo 12, esta está más cortita, por eso quiero dárselas, porque lo de el rey Nabucodonosor es casi todo el capítulo 4 de Daniel. ¿Ya están ahí? Ok, versículo Hechos 12, 20. Vamos a leer del 12, 20 en adelante. Y dice lo siguiente, fíjense este caso, hermanos. Con esto voy a terminar. Dice que Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón, pero ellos vinieron de acuerdo ante él y sobornado Blasto, que era camarero mayor del rey, pedían paz porque su territorio era abastecido por el del rey. Entonces el rey era el que abastecía ese territorio. Y dice que un día señalado, Herodes, o sea que llegaron un día, ok, mande a traer toda esa gente, voy a salir, por ejemplo, no voy a salir el 13 de febrero, tráiganlos. Entonces ese día se señaló. Y dice que ese día señalado, el rey se preparó para recibirlos. Y en el versículo 21 dice, y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribuno y les arengó. Ahora, ese día señalado, el rey Herodes quería mostrar su poder, quería mostrar su autoridad. O sea, como diciendo, van a venir para acá y van a ver quién es aquí el que tiene el poder. Y los quería humillar, hermano. Por eso es que se vistió con su ropa de realeza. Algunos escritores han dicho que cuando este día el rey se puso una vestimenta de filigrana de plata, y la plata dicen que estaba pulida, y que cuando él iba saliendo a su balcón, dice que los rayos del sol le dieron hacia su ropa, y entonces la gente pensaron que estaban viendo un ángel, lo que estaba en ese momento, porque el destello de la luz que brotaba de la vestimenta del rey Herodes, ellos pensaban que era un ángel. Y entonces la gente comenzó aquí, el versículo 22 dice, y el pueblo clamaba gritando, voz de Dios y no de hombre, porque el pueblo pensaba que era un ángel. Entonces empezaron a gritar, voz de Dios y no de hombre. Y el rey se la creyó, se sintió Dios y pues, engañado. Y dice el versículo 23, que al momento un ángel del Señor le hirió, por cuanto no dio la gloria a Dios, y expiró comido de gusanos. ¿Sabes qué era lo que tenía que haber hecho el rey? Espérense un momento, yo no soy Dios, ¿sí? Es mi ropa la que está brillando, eso es lo que está pasando. Tú y yo lo que tenemos que aprender a hacer, hermanos, es reconocer que no somos nosotros, es Dios. Porque cuando tú y yo no reconozcamos eso, hermano, nuestra caída es posible que esté pronto. Porque entre más se eleve nuestro corazón y nos haga creer que somos indestructibles, somos intocables, nunca voy a tener necesidad ya estoy en la cima, ya llegué al éxito, aquí nadie me puede tocar, nadie me puede bajar, hermano, cuidado, porque nuestro corazón ya viene aterrizando. Entonces las advertencias que Dios da en su palabra, hermano, deben de ser consideradas con seriedad, porque con Dios, hermano, no podemos andar jugando. Dice la Biblia que Él puede humillar. Vengan para acá, con esto termino. Daniel, capítulo 4. Vamos a ver los últimos pasajes de lo que te estaba hablando de Daniel. Capítulo 4, versículo 34.
Con esto acabamos esta parte y ahorita vamos a regresar para tocar las mujeres. No para tocar las mujeres, el tema de las mujeres. No empiecen de carnales, hermanos, ¿eh? ¿Ya están? 34 dice: mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta. Y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo, en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta, y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fui restituido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos. Ayúdenme, ¿qué dice? Y él puede humillar a los que andan con soberbia. Vamos a ponernos de pie, hermanos, y vamos a darle gracias a Dios. Padre, gracias, Señor, por este tiempo que nos permites tener, Señor, en tu presencia. Es hermoso, Señor, poder hablar de tu palabra y poder ver, Dios Santo, tus advertencias. Bendícenos, Padre. Bendícenos, Señor, para lo que en esta noche tú tienes preparado para nosotros. Te doy gracias, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios.